Yo creo que es un buen momento para que usted resuma el documento ese y le pregunte a Raúl. Bueno, este es un dispatch, una carta que era embajador en Cuba en aquel momento. Tiene un nombre francés, William Violet. Lo que dice es que Miguel Ángel de la Campa lo había citado a él para decirle que estaba molesto Batista porque Estados Unidos no lo había reconocido su régimen. Ese era el día 22, se reunió con el señor de la Campa y entonces en esta carta al Departamento de Estado, a sus jefes, que está clasificado como secreto, le dice lo que pasó. Le dice, aquí dice que Washington no sabía lo que estaba pasando y que estaba molesto porque no lo habían consultado. El señor embajador le dijo al señor de la Campa que estaban con problemas acerca de el poder que tenían los sindicatos, que no se podía despedir a nadie. También tenían problemas con que Batista había tenido tantos amigos comunistas y qué es lo que iba a pasar. Y eso es lo que dice. Ahora, entonces, por fin, Estados Unidos reconoció a Batista en el día 28 de marzo. Después fue Inglaterra, que estaba esperando lo que hicieron los americanos, estaban nerviosos, ¿qué está pasando? Si usted quiere, yo se lo enseño. No, yo conozco esa carta y la carta inclusive está descrita en el libro. No sé si lo habrás visto. Okay. Pero, mira, el CIA conocía exactamente lo que estaba pasando en Cuba, sin lugar a dudas. Bueno, todo. Eso puede ser, sí. Todos lo conocían lo que estaba pasando en Cuba, de manera que no hay nada que hubiera sorprendido a los americanos, a Washington, cuando las noticias le llegaban a Washington antes de que lo supiera la gente en Cuba, antes de que en Cuba existieran rumores, antes de que algún periódico publicara algo. Y eso pasó, por ejemplo, con la lista de los que habían accedido a ser miembros del Consejo Consultivo. Esa lista llega a Washington 2 días antes de que se formalice inclusive en Cuba. De manera que yo creo que la evidencia es que el CIA estaba totalmente al tanto de lo que estaba pasando en Cuba. Y tiene en Cuba como agente principal a este individuo Foster, que después fue el jefe de las operaciones del CIA en Europa. De manera que yo creo que yo conozco esa carta y sé que hubo un pequeño lapso en el reconocimiento de Batista por el gobierno americano, pero el gobierno americano ya había dado a entender que cualquier cosa que pasara, que hiciera Batista en Cuba, era aceptable. Ahora, Raúl, porque al gobierno americano también, que tenía muchos americanos inversiones en Cuba, lo que le convenía era que en Cuba hubiera orden, tranquilidad, paz y progreso. Y los auténticos no estaban ofreciendo eso. De manera que la alternativa de que Batista fuera el hombre fuerte en Cuba y volviera a la tranquilidad a base de golpes, si tú quieres, que había entre el 33 y el 40, es evidente. Sin embargo, Raúl, Prío sí le ofrecía al gobierno de los Estados Unidos lo que era más importante en ese momento para el gobierno de los Estados Unidos, que era el anticomunismo. Habían intervenido los sindicatos comunistas, les habían quitado la estación de radio, y lo mismo que pasó en Cuba estaba pasando en Chile en ese momento. Es decir, había una especie de ejecución combinada de una política exterior que convenía dentro del espíritu de la Guerra Fría lo que Estados Unidos estaba planteando y lo que estaban haciendo. Yo creo que Estados Unidos no tenía ningún aliciente para quitarse a Prío de arriba. Prío era un aliado objetivo. Por supuesto que sí, pero la falta de control militar y control policíaco en Cuba, en una época en que cualquiera podía matar a cualquiera, con una tradición y una facilidad extraordinaria, eso representaba una amenaza para los inversionistas americanos, porque esa es una situación que no es ni estable ni inestable, sino es metaestable, que quiere decir que cualquier cosa desencadena una ruptura total.
Inestable es que está pasando malas cosas. Estable es que no está pasando nada. Metaestable es eso. Las apariencias son de que esto está bien, pero cualquier golpecito produce una inestabilidad inmediata. Creo que Javier Figueroa quería decir algo y después Hugo dará Javier, que es un historiador cubano. Varias cosas aquí con esto de Estados Unidos. Es muy interesante. El 15 de febrero de 1949, la embajada americana se entera de que Genovevo Pérez Dámera quiere darle un golpe de Estado a Prío. Y el attaché militar va a visitar a Genovevo y le dice: el gobierno de Estados Unidos respalda al gobierno de Prío. Sí. Y usted lo que debería hacer es salir y hacer unas declaraciones a favor de Prío. Y esa tarde Genovevo sale y hace unas declaraciones a favor de Prío, y poco después Prío lo saca y pone al general Cabrera. Traigo esto a colación porque es muy distinta la reacción de la embajada con el 10 de marzo. Yo creo que ahí yo quisiera explicar un poco lo que tú decías, Carlos Alberto, sobre. Yo no he encontrado evidencia, quizá usted sí, yo no he leído su libro. Es posible que la CIA lo supiera, pero no le informó al presidente. Al presidente Truman. A Truman. Quien le informa al presidente es Tim Nachetson, que era el secretario de Estado, hizo el informe el día 11. Y le dice: en Cuba ha habido un golpe de Estado, y casi dice que Prío se lo buscó. Con esto, porque le dice algo así como he's laying the foundation of this coup. O sea que, ¿y por qué? El gran disgusto del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Prío es precisamente la CTC. La cantidad de huelgas que se están dando en Cuba, paros de todo tipo, y Estados Unidos quiere que eso se detenga, porque... Un poco lo que dice Raúl también, ¿no? Sí, en ese sentido. Es decir, lo que quiero con esto señalar es que yo no he encontrado evidencia. Yo estudié hasta ese momento, hasta el 10 de marzo, yo estudié los auténticos, y me encontré con el 10 de marzo y no encontré evidencia. Quizás también después se haya desclasificado más y yo no tuve la oportunidad de verla, pero no encontré evidencia de que sabía que iba a haber un golpe. Pero una vez que se da el golpe, lo acepta. Le ponen un poco de presión por lo de los comunistas, porque como Batista había sido aliado del Partido Socialista Popular, pues entonces quieren ver que se defina esa cosa, y sobre todo que le garanticen que van a controlar la CTC. Y ahí viene el pacto con Mujar, porque Mujar lo que va a poner es disciplina, va a intentar disciplinar, esa es la idea, la CTC, y entonces aceptan el golpe. No lo proponen. ¿Cómo lo aceptan también los hacendados, los colonos, sí, los industriales? Porque había una gran desesperación o un gran descontento, vamos a ponerlo así, con la política laboral de los autónomos, sobre todo en tiempos de... Ya el gangsterismo ha disminuido mucho, era mucho peor en épocas de Grau que en épocas de Prío. Si es verdad que viene el asesinato del Cosío del Prío, pero no era una cosa... Una observación histórica. El asesinato de Cosío del Piro se produce precisamente por el fin del gangsterismo. Prío hace un pacto con los gángsters. En ese pacto con los gángsters nosotros les vamos a dar unos privilegios económicos a cada uno de los grupos, y les da unos privilegios económicos. Bueno, ese pacto lo hacen los gángsters con el gobierno de Grau. El gobierno de Grau los nombra a casi todos a posiciones oficiales en el gobierno. Pero dejan fuera a un grupo de excombatientes de la Segunda Guerra Mundial que son gángsters. Y para acreditarse, que es una cosa asombrosa y terrible, para acreditarse como merecedores de formar parte de ese pacto, matan a Cosío del Piro. Y después se tiene que ir de Cuba la persona que lo mata. Tiene que escapar de Cuba. Bueno, con relación a lo que decías... Una cosita que tú mencionaste, que hubo un tratado o algo... Un acuerdo, eso es lo que dice Hugh Thomas, yo no sé.
7 de marzo se firma entre Cuba y Estados Unidos un tratado de asistencia mutua como parte de el Pacto de Río. Lo firman el 7 de marzo. De asistencia A lo mejor a eso es a lo que se refiere Hugh Thomas. Que no es así exactamente, pero sí es el Pentágono. Bueno, Genovevo Pérez es un hombre de Grau. Grau es el que pone a Genovevo como jefe del ejército. Prío nunca estuvo de acuerdo con Genovevo Pérez y está buscando la forma de salirse de Genovevo. Y ahí es cuando inmediatamente que asume el poder busca la forma de poner a Ruperto Cabrera como general del ejército y sacar a Genovevo, que Genovevo no le era leal a él. Genovevo ya se había apuntado en la época de Grau muchas cosas positivas, como por ejemplo negarse a utilizar los fondos que tiene el ejército para desayunos escolares en las escuelas cívico-militares, recoger esos fondos y dárselos a los periodistas. O sea, se negó a que eso ocurriera. ¿Perdón? Se negó a que eso Genovevo ocurriera. se negó, que como jefe del ejército dijo, no, estos fondos son para desayunos y no son para darse a los periodistas. Y de ahí suben en Cuba una frase que se hace famosa, que es: a la prensa se le paga o se le pega. Y Genovevo no aceptó pagarle, y entonces la conclusión es que le pega. De manera que, vaya, el hecho de que el CIA sabía todo lo que estaba pasando en Cuba es incontrovertible. Yo creo que hay muchas pruebas de eso. Y la conexión entre Beolac, que es el embajador americano en Cuba, es con Dean Acheson, que es en ese momento el secretario de Estado de los Estados Unidos. Es difícil que Dean Acheson no tenga acceso al presidente Truman y al gabinete completo del gobierno americano para darle a conocer lo que estaba pasando en Cuba, cuando recibían reportes prácticamente todas las semanas, estatus de todas las cosas que estaba pasando en Cuba. Yo creo que Hugo quería decir, Sí, y después un señor. Me ha extrañado que en su exposición usted apenas ha mencionado que había unas elecciones, unos meses bueno. después, y en la prensa, el 23 de marzo, si mal no recuerdo, en Huelva, empiezan a salir artículos. Hay uno de Humberto Rumbao, que era de la Acción Católica, hay uno de Paquizapia, sobre la sorpresa que produce el golpe en medio de un clima electoral. O sea, aquí no estamos hablando de que porque la gente no quería Prío se iba a ir, iba a haber unas elecciones, había un candidato ortodoxo y un candidato auténtico, y uno de los dos que no hubiera Prío era el que iba a ser presidente. De manera que no veo aquí... Bueno, las bases de establecer que Prío quería que Batista diera el golpe de Estado era precisamente para evitar que los ortodoxos ocuparan el poder en las elecciones que venían en junio, primero. De manera que quizás no lo mencioné aquí, pero está mencionado en el libro como la razón por la cual surge el rumor ese o la interpretación esa de por qué Prío prefiere a Batista que a los ortodoxos en el gobierno y hace un pacto con Batista de algún tipo, cosa que no tiene ninguna verificación. Pero otra cosa que me parece más importante es que yo he escuchado, y Carlos Alberto lo acaba de decir también, que no hubo ninguna resistencia de parte del pueblo cubano. Y yo creo que hay que recordar, por ejemplo, los estudiantes cubanos que el 20 de mayo del 52 hicieron un entierro simbólico de la Constitución del 40, que había aprendido el imaginario nacional cubano, y que por eso el golpe de Estado yo creo que sí es rechazado por la población cubana en los medios que podía, y dan 20.000 personas a esa manifestación, a ese entierro simbólico de la Constitución. Hay 7 concejales que renuncian cuando la firma de los estatutos, hay manifiestos del Partido Ortodoxo, hay manifiestos de Acción Católica, hay manifiestos de los partidos políticos, hay artículos de periodistas. Yo no sé, yo me he revisado todas las huelgas del 52 al 59 y yo encuentro en el 53, en el principio del 53, el primer mártir contra la lucha contra Batista, que fue Rubén Batista, que no tenía, no Rubén, otro de apellido Batista, pero que no tenía... Rubén, se llamaba Rubén. Batista, pero que no era... No tenía nada que ver. En mi opinión, esa cosa que se repite y se repite, que el pueblo cubano no reaccionó de ninguna manera, o que no hubo protesta, o que no hubo un rechazo el 10 de marzo. No, la falta de rechazo al 10 de marzo
es inmediatamente después del 10 de marzo. Una de las cosas que... El 23 de marzo ya hay en Bohemia artículos protestando de que los Estados Unidos... Mire, Batista logra establecer un consejo consultivo en vez de para sustituir a la legislatura en Cuba, donde están los principales periodistas, profesionales, médicos, abogados, ex jueces, un montón de gente importantísima. Y aquí en el libro está primero la carta que el CIA le envía a Washington con la lista completa, y también está entonces la lista que publica el gobierno de Cuba 2 días después. Usted mira esa lista y se dan cuenta que ahí están las fuerzas vivas de Cuba. Que después, el año siguiente, o 2 años después, o 4 años después, hubo un rechazo al 10 de marzo, por supuesto. Pero inicialmente, ya sea por la sorpresa que fue, que para el pueblo fue una sorpresa, para los que estaban en el mundo político y los que eran insiders, no fue tal sorpresa. Pero para el pueblo sí fue una sorpresa. Yo estaba, como lo estaba diciendo, en la esquina esperando la guagua del colegio. Y entonces fue mi mamá la que vino, no, hay un golpe de Estado, no hay clases. Nadie se esperaba ese golpe de Estado. Los colegios no habían cerrado, no había ninguna precaución, y Prío no había tomado ninguna precaución tampoco. Prío estaba en la Chata. De la Chata tiene que venir a Palacio. No llega a Palacio hasta las 8 de la mañana. Perdón, a Palacio llegan los estudiantes a darle apoyo. A Palacio llegan los estudiantes. A Palacio llegan los estudiantes de la Universidad de La Habana, y Carlos Prío le dice, aquí no hay nada que hacer. No, pero. Cuando llegan a los estudiantes a Palacio, se reúnen, y aquí en el libro está una fotografía de esa reunión. Y Prío les dice, aquí no hay nada que hacer. Váyanse tranquilos, los estudiantes se van por la Universidad de La Habana, la autonomía universitaria no sirve ya para nada. Un segundo, porque es que hay un señor... Espérate, otra pregunta. Ese es el problema de hablar de un tema del que todo el mundo sabe algo. De todo. Brevemente, todo está muy bien presentado, pero creo que es la versión correcta, como dice un americano, políticamente correcta, que hay ciertas cosas con que difiero, a lo mejor por mi afinidad con el capitán de Andrade, el cristiano, pensaba que era lo único que quedaba, pero creo que sí. No, Sadulé es un personaje. Primero que nada, usted da a entender que Batista controló con un criterio absoluto la época del 33 al 40. Cualquiera que lea sobre el coronel Mendieta y Federico Laredo Bru, saben que eran 2 hombres de armas a tomar. Y la gente no habla de ellos por eso, porque eran 2 hombres que Batista apoyó y que eran intachables. Eso primero. Segundo, durante la época del 33 al 44, los gángsters estaban dormidos, porque la leña que le dio Mendieta con Pedraza para luchar contra los gángsters fue también de proporciones históricas. Cuando viene el 44, la versión de los batistianos es que Grau pone, aquí lo escribí en el libro de Hugh Thomas, a Fabio Ruiz de la ARG, de Acción Revolucionaria que Guitera. había secuestrado a Eutimio Falla en los años 30. A ese lo hace, ¿cómo se llama? Jefe de la policía de La Habana. Entonces ponen a Emilio Trova, la policía. Exacto. Y a Salabarriga. Y a Salabarriga lo pone de jefe de Marianao. Y una cosa de lo que usted no habla es que el primer golpe de Estado lo dio Grau poniendo a Paulina su cuñada de primer ministro. Eso no se habla, no debe hablar de eso. Y que ella, con el inciso K, que venía del Ministerio de Educación, era la que le pagaba a los gángsters. Y el mismo Grau admite que de los, no se sabe cuánto dinero se robó el ministro alemán que compró Kiwi Kane, hizo el estadio de Miami. No se sabe cuántas cosas. 200 millones. Con eso se compró, yo no digo que Carlos Prío estuviera por parte de eso, pero con eso se compró la elección del 48. Así que cuando
la gente dice que a lo que había era la Inmaculada Concepción y de repente vino Batista a acabar con eso. No. Nadie está diciendo eso. El último punto que quiero decir es Sí. siguiente. Era parte del pecado. La pugna de Chivás no fue contra Batista, fue contra los auténticos. Cuando mataron a Chivás, Cuando murió, Chivás se suicidó. cuando se suicidó, los ortodoxos le achacan el problema a Prío. Y cuando las elecciones le decían Prío de la elección para la cabaña. Así que Prío sabía que si él perdía y el candidato auténtico, que era primo hermano de una tía mía, era muy buena persona, pero muy mal candidato. Si Batista no se mete, a lo mejor lo que hubiera venido es una guerra civil. Gracias. Mire, con relación a Chivás, para empezar por el final, con relación a Chivás, por supuesto, los ataques de Chivás eran contra los auténticos. ¿Ok? Y los ataques a inversiones en Guatemala, de Sánchez Arango, etcétera. Y no tenían nada que ver con los ataques de Batista. El proceso Orfila, donde se mataron los departamentos de policía de Cuba, la secreta contra Marianao, contra la policía de La Habana. y donde mataron inclusive Todavía hablan de la Constitución de Cuba. Bueno, lo que pasa que, mire, Grau es parte de la revolución del 33. Grau tiene la siguiente tesis con relación a esos muchachos universitarios, muchos de ellos, y políticos de Cuba, que durante la revolución del 33 se acostumbraron a tener una pistola arriba y que después se convirtieron en gángsters. Y la tesis de Grau era muy sencilla, y me van a perdonar algunas palabras un poco crudas. La tesis de Grau es la tesis de la tienda de campaña y los osos. Cuando usted va al campo y tiene una tienda de campaña, es preferible tener los osos dentro de la tienda de campaña orinando para afuera que tenerlos afuera orinando para adentro. Y lo que hizo Grau fue incorporar a todo este elemento en su gobierno, a ver si se tranquilizaban, si tenían poder, si tenían dinero, si tenían seguidores, y dejaban a un lado los atentados, los asaltos y todas las cosas que estaban haciendo. Esa tesis no le funcionó a Grau ni le funcionó a Prío tampoco. Prío trató de acabar con eso, por ahí Lo único que tengo que decir es que, después de toda la conversación, es que su futuro está muy bueno, va a tener un muy buen futuro, porque va a tener que hacer como 2 o 3 libros más. La otra cosa que quería decir era que, sabiendo, y usted mismo lo ha confirmado, sobre la historia de Cuba, la intervención de los Estados Unidos, que siempre han estado vinculados muy bien, y pensar que ellos sabían todas estas cosas que estaban pasando en Cuba, no se puede hacer un pensamiento que ellos mismos, que ustedes piensan que no pudieran haber estado afectando el proceso del 10 de marzo, porque nada más ellos, usted piensa de verdad que ellos nada más eran un espectador. Bueno, mire, cuando surge muy brevemente, cuando surge la República, los americanos le meten la enmienda plata a la Constitución. Eso en Cuba nunca se pudo olvidar. Inclusive en los años 30, cuando al fin se deroga la enmienda Platt, todavía existe el antiamericanismo por la intervención americana en Cuba. Por supuesto, nadie menciona que Estrada Palma pidió la intervención americana, que José Miguel Gómez pidió una intervención americana, que Zayas pidió una intervención americana, que el ejército cubano pidió una intervención americana. Cada vez que en Cuba había alguna fuerza política o una fuerza económica que estaba en decadencia, que estaba a punto de desaparecer porque estaban abusando de ella, llamaban a los americanos. De manera que en Cuba teníamos una relación de odio-amor hacia los Estados Unidos. Y por eso es que los Estados Unidos trataron en esa época, y después durante todo este siglo, hasta ahora, trataron de no intervenir en los problemas de Cuba. Una pregunta. ¿Por qué los americanos votan a Bartolomé Manzú para la presidencia contra Estados Unidos? Bueno, fíjate, en ese momento, el único que queda vivo de la gente del 68 es Tomás Estrada Palma. Sí. Que haya tenido rango en el 68. Bueno, Bartolomé tuvo las 3 guerras. Sí, Bartolomé tuvo las 3 guerras, definitivamente. Máximo Gómez va a Nueva York
a buscar a Tomás Estrada Palma para convencerlo de que sea el candidato a la presidencia. Y lo convence. Y Tomás Estrada Palma, que a propósito se había exilado, después en el 78, se había exilado no, lo llevaron preso para España, lo metieron en la cárcel en España y después lo soltaron. Tomás Estrada Palma viene para los Estados Unidos y se hace muy americano en su estilo y en su metodología. Y cuando accede a ser presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma quiere hacer de Cuba una democracia, una república democrática con tanta honestidad y honor como lo que existe en los Estados Unidos. Tomás Estrada Palma vuelve a Cuba medio americanizado, con mucho orgullo, y por eso es que se buscan los problemas que se buscan. Entonces, Bartolomé Mazó accede ante la realidad de que ahí está Tomás Estrada Palma, un grande que fue presidente de Cuba en armas, y Bartolomé Mazó se retira voluntariamente de la campaña. No es porque lo forzaron los americanos, ni lo forzaron los liberales, ni los conservadores. Yo tengo en mi colección, con Olga, una carta de Bartolomé Mazó que le escribe a Tomás Estrada Palma cuando se retira de su candidatura. Y dice, usted es el que debe ser presidente de Cuba, porque usted había sido ya presidente de Cuba. Una señora, Hay una muchacha, sí, por favor. Yo siempre digo que con la política existe su hermano gemelo, que es la iglesia. Y todo esto, ¿qué estaba pasando? ¿Qué componentes tenía la iglesia vaticana? Y todo lo que estaba pasando. Bueno, figúrese, la iglesia en Cuba se mantuvo al margen en el 59, a pesar de los atropellos. Se mantiene ahora prácticamente al margen, buscando su permanencia y buscando su existencia. E hizo lo mismo al final, hizo lo mismo en la guerra del 95. La iglesia de Cuba, para asegurar su permanencia, asegurar su existencia. El 10 de marzo le dieron el apoyo porque fue el cardenal Arteaga allí a darle reverencia a Fulgencio Batista. Ese mismo día. Mire, el 10 de marzo, poco después del 10 de marzo, al cardenal Arteaga le entraron a golpes. Y fue la gente del gobierno. Lo que pasa es que esos fenómenos a veces no se pueden explicar. Mira, a ver, Salvat, tú eres el que tienes el que dirige aquí el manicomio eres tú. No, es Salvat. Raúl Masvidal. Una curiosidad. ¿Cuánto tiempo usted cree o hace investigar? ¿Cuánto tiempo de anticipación usted cree que Batista planeó el golpe del 10 de marzo? ¿Cuántas personas habrán participado en la conspiración con Batista de reclutar a los militares? Solamente quisiera por ver si puedo recuperar un poco la fe en los cubanos, mantener un secreto. Porque llevamos 60 años aquí y no podemos mantener un secreto. En la página 242 del libro está la lista de los militares que participaron en el 10 de marzo. Empezando por Alberto del Río Chaviano, no la voy a leer completa, y terminando con Roberto Fernández Miranda. Y son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 generales y oficiales importantes del ejército que estaban dentro de la conspiración. Mire, yo era un guajirito de Camagüey estudiando en La Habana el 8 de marzo. O tu padre era el gobernador de Camagüey, ¿no? Era senador. Okay. El 8 de marzo mi papá va a La Habana a reunirse con Batista. A cuestiones de la campaña, lo que fuera, ¿no? Batista no lo recibe porque cuando llega a la casa de Batista había una serie de militares afuera. Mi papá, muy decepcionado, me va a buscar en el colegio, me lleva para Camagüey, choca yendo para Camagüey, me parte un brazo. Así que, tú eres una de las víctimas del 10 de marzo. Y me he quedado siempre con curiosidad, porque aquello que mi papá se encontró, que no lo recibieron. Ah, no, era la conspiración, Era Nando. parte de, Sí. dice que llegó
allí y los militares. Sí, no. Lo vieron y era el candidato a gobernador. Todo el mundo sabe aquí dónde estaba Cuquine. Lo importante es si Sadulé lo sabía o no. Sadulé, ¿tú sabías que iba el golpe o no? No. ¿Tú no? ¿Y tu padre lo sabía? Okay. Bueno, Batista tenía en su finca de Coquines, el arquitecto que hizo la casa, que ya estaba hecha, y se la remodeló a Batista, convirtió el campo de tenis en una biblioteca. Batista leía muchísimo y uno de los grandes méritos de la autoformación de Batista. Batista no era un soldado cualquiera y en esa biblioteca se llevaron a cabo todas las reuniones para la preparación del golpe. Hasta el último detalle, ¿cuántos automóviles iban a participar? Batista compra 3 automóviles idénticos en Armand Motors, negros. Después los cambia a última hora porque dice, puede haber alguien que esté esperando 3 carros negros entrando en Colombia, de manera que después los cambia. Les dice a todo el mundo, parqueen en el parqueo de Tropicana. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en el parqueo de Tropicana a las 3 de la mañana había un montón de gente parqueada, de manera que es falso lo que dice, o es mala información lo que dijo hace poco, no sé quién, que dice que parquearon en el parqueo de Belén. No fue en el parqueo de Belén, que estaba vacío. Parquearon en el parqueo de Tropicana. O sea, hasta el último detalle, Batista le dijo a todo el mundo, no traigan armas largas, traigan solamente una pistola cada uno, para que no parezca, y vengan vestidos de civiles, no de militares. O sea, ahí se planeó hasta el último detalle. E inclusive, entre un grupo pequeño, que eran los que iban en el carro de adelante, que en el carro de atrás iba Justo Luis del Pozo, etcétera, pero en el carro de adelante iba Batista con Tabernilla. Se planeó cambiar de todos los carros en un parqueo para que sean unos carros nuevos y que nadie supiera que 3 carros distintos entrando con un montón de gente. Mi nombre es Jorge Cajías, soy médico venezolano y tuve la suerte que me llegó el correo y la invitación para este evento. La pregunta se refiere a la importancia que tiene la historia, porque la historia política tiene que darnos una lección en el presente, porque este evento tiene que llamar a la reflexión sobre lo que ocurre en el presente, en el siglo XXI, de acuerdo a lo que viene ocurriendo en toda la historia de Latinoamérica. Fenómenos parecidos ocurrieron en Venezuela y con su diferencia y similitudes, pero ahí vamos, por el mismo camino. Me llama la atención mucho el ganterismo. Incluso Rómulo Gallego, que fue presidente de Venezuela, tuvo la oportunidad de escribir un libro sobre el ganterismo y ahí citaba uno de los grandes gantes de la época, que era Fidel Castro. La brisna de paja en el viento. Sí. Preciosa novelita. Nosotros en Venezuela... Ediciones Universal. En Venezuela tenemos un fenómeno político, vamos a llamarlo político entre comillas, que se refiere a los colectivos armados bolivarianos que formó Chávez desde el año 2002, 2001, y que hoy en día tiene una activación muy importante, que en febrero del año pasado, cuando ocurrieron las manifestaciones y las protestas estudiantiles, formaron parte junto con la Guardia Nacional Bolivariana en el asesinato de más de 43 estudiantes. Me pregunto usted como historiador y como hombre que lleva pues, el curso de la historia de Cuba y por tanto de llevarlo de Latinoamérica, ¿cuál es la similitud y la diferencia entre esos colectivos armados del siglo XXI que hacen vida política en Venezuela y la que pudieron tener en la época del 23 en adelante los gantes en la vida política de Cuba? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo invito a Carlos Alberto, que es el erudito aquí, a que tome esa idea. No, yo creo que es muy buena, yo creo que la idea es muy buena y creo que los venezolanos cuando logren sacarse de arriba a estos energúmenos que gobiernen, van a tener un gravísimo problema con esos miles de personas armadas que están acostumbrados a vivir de la violencia y del chantaje. Eso va a ser un gravísimo problema y tendrán que enfrentarlo. Los cubanos no supimos hacer eso bien, desgraciadamente, aunque es verdad que ya en la última etapa de Prio el gangsterismo había amainado muchísimo. Había tribunal de cuentas, había muchas cosas. Pero sí, prepárense para un invierno largo.
Si está exilado, los primeros 40 años son los más difíciles. Después de la cosa. Yo quisiera hacer una pregunta también. Yo tenía 11 años cuando el 10 de marzo, y estaba en Sagua la Grande, mi pueblo. Fuimos al colegio, pero a las 12 del día nos mandaron para la casa a todos. Pero reflexionando sobre toda esa época, yo no sé si Prío estaba de acuerdo con el golpe, si Batista, por qué dio el golpe, pero reflexionando sobre esa época, lo que sí entiendo y me parece seguro, que había un proceso electoral caminando, que había una posibilidad de elecciones y de mantener un proceso democrático y un Estado de Derecho en Cuba, que es lo que buscamos nosotros para el futuro. ¿Por qué se rompió? Y esa responsabilidad de romper ese Estado de Derecho realmente ha tenido un factor muy negativo en la historia de Cuba y nos ha traído después la consecuencia de este sistema que tenemos ahora. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Y jamás se podrá saber la verdadera razón por la cual ocurrió ese golpe. Porque una de las cosas que el CIA transmitió a Washington es que en el seno del ejército había ya un movimiento para dar un golpe de Estado a Prío que no era de Batista, sino que era de Jorge García Tuñón. Bueno, es el que empieza. Y esa tesis duró por mucho tiempo y después cayó en desagrado por mucha gente. Pero García Tuñón, a propósito, es el que se bajó del carro de Batista para quitar la cadena y dejar el paso por la posta 4 para que Batista entrara. Y ese es el momento en que llega Sosa corriendo. Hacer. Bueno, hacer. No, yo no quería hacer una pregunta, solamente un comentario sobre el género que Raúl domina con brillantez de esa novela histórica. Aquí estamos con una audiencia de personas que conocen la historia, inclusive algunos que participaron sobre esa historia, pero la importancia para mí que tiene este género que Raúl, repito, domina con esa brillantez, y yo he tenido la oportunidad de leerlas y en algún caso presentarlas, es para la nueva generación, para nuestros hijos que no se van a sentar a leer un libro de historia tradicional. Es decir, que yo les recomiendo muchísimo, si quieren hacer regalos para esa nueva generación, este tipo de escritura que Raúl hace es extraordinariamente bueno para esa nueva generación, nuestros hijos, nuestros nietos, y me encantaría que poder compartir y que Raúl siguiera escribiendo este tipo de novela de historia para llevar adelante esos conocimientos históricos nuestros. Sí. Bueno, a ver, perdón. Sí. Bueno, yo, mi nombre es Federico Custiniani. Yo no he estudiado el asunto, pero quería dar mi opinión muy prejuiciada, porque yo viví intensamente aquella época. Soy viejo suficiente. No se oye nada. Viejo suficiente para haber tenido. Decía que soy viejo suficiente para haber podido vivir aquella situación de primera mano. Y como cosa muy personal, anecdótica, les diré que las elecciones eran el 1 de junio de 1952, o sea, 2 meses y medio antes del golpe. En esas elecciones en esas elecciones yo iba por primera vez a votar. Y el grado de frustración que yo tuve con el golpe de Estado fue inmenso. Entre paréntesis, después en este país yo no he dejado de votar ni en la más mínima elección, porque creo que es no solamente un derecho, sino es un honor poder votar y participar en las elecciones. El hecho de la motivación de Batista, todos son suposiciones. Yo voy a poner la mía. Yo creo que Batista no era tan generoso ni tan amante de la patria para dar el golpe de Estado para resolver el problema del cancerismo.
No, eso yo no lo acepto. Yo creo que él fue ansias de poder. Como Carlos Alberto decía hace un momento, la última encuesta mostró que Batista tenía un 10% de la población. O sea que iba a perder definitivamente. Y Batista tenía ansias de poder y de volver otra vez a tener el poder de Cuba. De manera que yo creo que esa es la motivación por la cual él dio el golpe de Estado. No es el gangsterismo, yo no creo que era tan generoso de sacrificarse por la patria para acabar con el gangsterismo. Eso yo creo que es totalmente utópico. Estoy de acuerdo completamente. Una de las cosas que alega Batista es que, y le decía a Portel Vilá, y esa conversación existe en el récord, Batista le dice: tengo entendido que hay una serie de soldados que van a dar un golpe de Estado bajo García Tuñón y son inexpertos, no saben en lo que se están metiendo, no saben cómo hacerlo, por eso yo he decidido ser el líder de ese grupo. Esa fue una de las versiones que dio Batista de la razón por la cual daba el golpe de Estado. Raúl, uno de los logros de la presidencia de Carlos Prío fue el establecer el Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas, la gente tenía mucha esperanza de que fuera lo que podía parar la corrupción política en Cuba. ¿Tú crees que eso en particular influenció a Batista y el elemento de corrupción que existía en Cuba para tumbar y darle el golpe de Estado a Carlos Prío? Bueno, definitivamente Prío fue un gran presidente. No pudo controlar el gangsterismo ni pudo controlar las huelgas y un montón de cosas que estaban pasando en Cuba, pero Prío creó instituciones muy sólidas en Cuba. Cuando a Prío le decían después en el exilio: usted fue un mal presidente, decía: no. Yo no fui un buen presidente, pero yo fui el mejor presidente que tenía Cuba. Y eso en muchos asientos es verdad. Portel Vilá, que es uno de los grandes historiadores cubanos, que tiene 30 o 40 volúmenes sobre la historia de Cuba de muchas épocas, hizo una lista de por qué Prío, una lista de eventos y de hazañas y de cosas que hizo Prío, que son suficientes para considerarlo uno de los mejores presidentes de Cuba. Y esa lista está aquí, en una de las páginas del libro, de todo lo que dijo Portel Vilá, que no era priista, porque yo he visto entrevistas de Portel Vilá en películas donde no se expresa muy bien sobre Prío, pero en ese momento en que hace unas declaraciones, hace un escrito diciendo todas las cosas buenas que había hecho Prío en Cuba. Y Prío, sin lugar a dudas, había sido un gran líder estudiantil, había sido uno de los motores de la Revolución del 33, fue el que trajo los civiles a la Revolución del 33 y fue un presidente cordial y posiblemente el presidente más democrático que ha habido en Cuba. Y los invito a que lean el discurso de Carlos Prío el día que inaugura el sepulcro de Martí en Santa Ifigenia. Es un discurso maravilloso que vale la pena leerlo para sentirse como el orgullo de haber sido cubanos con ese hombre como presidente. Y para felicitar a Prío por haber elegido a Juan Bosch para que le escribiera los discursos, porque lo escribió Juan Bosch. Sí. No, y Prío le dio albergue en Cuba. Prío le dio albergue en Cuba a muchos demócratas de alto nivel latinoamericanos que se habían tenido que exilar. Juan Bosch estaba exilado en Cuba. Oye, trabajaba con Prío, le escribía los discursos de Prío. Junto con Rómulo. Y eso es normal. Prío le dio mucho, que toda esta gente tuvieron que salir tumbando de Cuba el 10 de marzo. Era la Legión del Caribe, ¿no? Sí, formó parte de la Legión del Caribe. Eso es una historia también curiosísima. Nadie ha escrito sobre ello. Otro libro. Bueno, pero eso que estás diciendo es tan importante que lo que hay detrás de la cabecita de Fidel es la experiencia de la Legión del Caribe. Es decir, Fidel es un tipo formado en esa locura intervencionista que existió en los años 40, donde los cubanos trasegaban armas a Guatemala, donde los costarricenses llevaban armas y ponían armas, y los venezolanos ponían las armas para luchar contra Trujillo. Es decir, existió toda...
Fidel no inventó el internacionalismo, lo proyectó a unas dimensiones tremendas, pero toda esa atmósfera es lo que él se forma en eso. No es ninguna casualidad que él estuviera en Caballo Confite. Y es una vergüenza para nosotros cubanos el no haber hecho algo más definitivo el 1 de enero, sabiendo que estaba ocupando el poder en Cuba un hombre que había participado en Cayo Confites, un hombre que había participado en el Bogotazo, que tenía fama en la Universidad de La Habana de gángster, y que el propio Quirino Uría, que después fue jefe del ejército y uno de los militares pundonorosos de Cuba, se enfrentó a Fidel Castro en muchas ocasiones por el pandillismo de Fidel Castro y porque las cosas que estaban pasando en Cuba y que estaban dirigidas por Fidel Castro. Y es una vergüenza para todos nosotros que el 1 de enero, bajo el lema de en vez de Batista cualquiera, hayamos recibido a Fidel Castro, la verdad, con 90% posiblemente de la población. Si el hombre se hubiera postulado en ese momento, hubiera salido. Para terminar, porque tenemos que irnos de aquí, porque si no Jaime Sochlicki nos vota. Termino con una anécdota, porque yo también tenía 9 años en ese momento, pero en mi... ¿Tú tenías más? No. En esa época, Salvat me llevaba a la escuela cogido de la mano. Y mi padre había participado en un ante la prensa, que había sido un día antes, y se le ocurrió preguntar. Se le ocurrió porque no tenía la menor idea de nada, él no sabía de la conspiración. ¿Qué pasaría? No sé cuál de los candidatos era el que estaba entrevistado. Y le preguntó, ¿y qué usted haría si Fulgencio Batista da un golpe de Estado? Aquello fue una cosa tan sorprendente que esa noche llamaron a mi casa 40 veces para decirle, tú estabas en la pomada. Y él, el pobre, no sabía absolutamente nada de eso. Esa noche había dormido en casa, que se iba a mi padre era del Partido Ortodoxo, y se iba a inscribir en el Partido Ortodoxo Ernesto de la Fe. Estaba durmiendo en casa, era mi padrino. Y al día siguiente lo llaman, que ha habido un golpe, le ofrecen el Ministerio de Información a Luis Ortega dice que no, y propone a Ernesto de la Fe. Y Ernesto de la Fe no llegó a entrar en el Partido Ortodoxo porque salió de la casa para ocupar ese Ministerio de Información inmediatamente. Lo que demuestra un poco el grado de... Bueno, yo tengo una anécdota maravillosa yo sabía que había dado un golpe, sabía que él era el ministro de Información y iba a jugar pelota al anfiteatro. Y el guardaparque nos quita la pelota. Y digo, sí, yo tengo un tío que es ministro. Y entonces me fui con todos los negritos y con toda la tropa al ministerio que estaba en la calle Prado. Yo quiero ver a mi tío, a mi padrino. Dice, ¿quién es tu padrino? Yo, un niño, 9 años. Me han robado la pelota. Llame a mi padrino ahí. Llaman a Ernesto de la Fe. Y Ernesto de la Fe, un país de gente tan irresponsable que dice que te robaron la pelota. Eso hay que arreglarlo inmediatamente. Y coge dos perseguidoras y nos monta a todos nosotros en 2 perseguidores y va a buscar la pelota con nosotros. Cuando ese pobre guardaparque vio 2 perseguidoras que iban a buscar la pelota, ese pobre hombre durante 7 años, cuando yo llegaba al parque ese, se me hacía la reverencia. En fin, una irresponsabilidad absoluta de cómo funcionaba ese país, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Y gracias a Carlos Alberto y a Salvat.